Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta grabación. En esta ocasión les voy a compartir la reseña de la obra El túnel de Ernesto Sábato. Comenzamos. Bueno, previamente les diré que no quiero hacer esta transmisión desde el lugar donde siempre grabo, debido a que la obra El túnel es mi obra favorita. Y ya que es mi obra favorita, lo voy a hacer desde otro lugar. Espero que me acompañen. Voy a salir del espacio donde siempre hago la grabación de los videos. Estamos acá en las populosas calles del distrito de Caraballo. Así que van a ver un espacio que me gusta mucho, donde suelo a veces ir a escribir o a leer bastante. Y no es el parque. Los sentimientos más bajos que puede tener el ser humano, en el sentido del tánatos, ¿no? Que diría Freud. Este instinto o este impulso de autodestrucción, de suicidio, de muerte. Señor. Buenas. ¿Qué cosa es, pues? Porque yo tengo que vamos a ver. Señorita, Cholito. Ante. Y yo tengo 24. Al frente vendía un. Brevemente, para que puedan saber específicamente y en esencia de qué trata el túnel. No les voy a contar el inicio, eso es algo que va contra lo normal, ¿no? ¿A qué voy? Que aparentemente cuando uno lee una obra, lo que no quieren que te cuenten es el final. Yo igual te voy a dar todo el argumento, pero me refiero a que en el inicio de la obra ya te dicen cómo va a terminar. Entonces, ¿cuál sería lo importante de una obra que te dice el final? El cómo cuenta toda la historia. O sea, normalmente uno ve el final y dices, bueno, ya sé cómo termina, ¿para qué voy a continuar leyendo, ¿no? Entonces, aquí lo grandioso, lo magistral, lo importante es que Sábato, Ernesto Sábato, el autor del túnel, te comienza a narrar una historia que te atrapa, te envuelve, te hace ir por los lados más maquiavélicos, más sádicos o masoquistas incluso que uno pueda tener. Así que aquí va el argumento de la obra del túnel. El personaje principal es Juan Pablo Castel. Juan Pablo Castel, un pintor que es misántropo, panclasta, nihilista, autodestructivo, que vive prácticamente aislado de la sociedad en su taller. Se dedica a hacer pinturas, murales, se dedica a hacer cuadros y vive de ello, ¿no? Juan Pablo Castel es una persona que está encerrada en su taller. Para que se hagan una idea, ¿no? En su taller lo único que hace es beber, escuchar música y dibujar y pintar. Eso es su vida, su pasión. Rechaza, por ejemplo, a los políticos, está en contra de los críticos de arte, reniega de las muchedumbres, obviamente de la sociedad, de la humanidad, de esta esencia que tienen las personas, de la arrogancia, la petulancia, pero también de la falsa humildad. O sea, es alguien que completamente es antisocial. A pesar de ello, sabe que tiene que vivir, que no es tonto, como parte del sistema, ¿no? Entonces, él pues entrega sus cuadros, su manager, para que los exponga en diferentes galerías de Buenos Aires, porque eso transcurre en Argentina. Le va bien, es un pintor reconocido en Argentina, y eso genera pues, que puede vivir cómodamente, rechazando, criticando, amargándose por todo, pero sin tener necesidad de más que pintar. Ahora bien, nosotros sabemos que para que las pinturas se puedan vender de mejor manera, en una galería, en una exposición de arte, se convoque a más gente, el autor tiene que estar presente, pues, ¿no? En uno de esos eventos, ¿qué sucede? Que Juan Pablo Castel va y estaba presentando una obra que se llama Maternidad, ¿no? Entre otras más, digamos, había un conjunto de pinturas, pero en especial había una obra que a él, según lo que dice el relato, su producción, su creación, todo el proceso creativo fue de otro mundo. Lo que él hacía normalmente pues es tener una visión, una perspectiva, si salía pues, ¿no? De una manera bastante arquitectónica sus obras. Pero en una ocasión él pintó un cuadro que era prácticamente una casa con muchas ventanas y se podía ver a través de cada ventana diferentes espacios, ¿no? Diferentes situaciones, paisajes y demás. Pero él manifiesta de que hubo algo en especial. A la obra está narrada en primera persona, eso hay que entenderlo. Toda la obra lo narra Juan Pablo Castel. Es un narrador protagonista. ¿Qué sucede? En una ventana, específicamente en una, al parecer él se inspiró, se motivó, él ni siquiera entiende cómo así, pero es como que su mente fue más allá de la razón y de la conciencia y comenzó a pintar una escena de una playa desierta al lado del mar, bajo una tormenta, más o menos en el ocaso del día, a las 6 de la tarde aproximadamente, y la silueta de una mujer. Entonces, ¿cómo era la imagen? Playa, la mujer parada en la playa, al frente del mar, cierta lluvia y ocaso. Cuando él terminó eso, ni siquiera supo cómo ni cuál fue la inspiración que tuvo, simplemente lo hizo y ya está. El día de la presentación, como siempre, las personas se iban, lo lavaban. Él, cansado y aburrido de lo mismo, ya quería irse.
Y de repente cuando camina por los pasadizos de la galería, ve que hay una mujer que está parada frente al cuadro maternidad, digamos, a la pintura maternidad, pero que no está viendo la pintura en general, sino que está viendo esa escena que ni él mismo entendía cómo había surgido en particular. Es una mujer que estaba mirando netamente ese espacio de esta silueta, ¿no?, de una mujer en una playa desierta, y la mujer comenzaba a botar lágrimas, a conmoverse. Él se quedó impactado y dijo: por fin alguien me entiende, o sea, por fin alguien realmente se ha dado cuenta de lo importante que puede ser esta imagen más que toda mi obra. Al momento de querer hablar con ella, se le acercaron unas personas, otras personas, se distrajo, y cuando quiso buscarla ya no estaba, se perdió. Esa imagen quedó en él desde ese momento en adelante. Se obsesionó con esta mujer. Entendió que nunca nadie lo había comprendido, que nunca nadie había podido conectar con él, hasta la aparición de esta mujer, que sus ojos, sus lágrimas, la conmovedora manera de cómo miraba esta ventanita, hizo que él diga: la tengo que encontrar. Y buscó la manera, ¿no? Buscó la forma de encontrarla. Era alguien que maquinaba mucho, comenzaba a pensar: la puedo encontrar en una galería de arte, pero a mí no me gusta ir a una galería de arte, yo detesto el tema de las artes. Puedo de repente preguntarle a un amigo, pero ¿qué le diría si ni siquiera hace su nombre? Y comenzó a imaginarse y a maquinar. Ahora, digamos que la encontraba. ¿Cómo él iba a acercarse a ella? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a preguntar? Y si tal vez él le preguntaba algo, ella ni siquiera se acordaba de lo que había pasado, destruía todo, toda su emoción, toda su pasión, toda su ilusión. El tío estaba completamente enfermo en ese nivel, ¿no?, de obsesionarse, ¿no? Tenía un trastorno obsesivo por ahí. Pasó el tiempo y él, yendo contra sí mismo, salía de su espacio, de su caverna, a buscar la manera de cómo hallarla. Y un día, después de varios meses de planificar, de ver y todo, la ve a ella. Ve que ella estaba en otra cuadra, la cuadra frente a donde él estaba caminando por Buenos Aires. Su reacción fue seguirla. Camina detrás de ella y ella se introduce a una compañía, una gran compañía, y él también entra a la compañía. Ahora, ella entra y se para frente al ascensor. Él se coloca al costado, voltea, y al no saber qué preguntarle, le dice lo siguiente: esta es la compañía T, a pesar de que el nombre gigante estaba ahí, no, compañía T. Ella voltea, lo mira y le dice: sí, sí es, pero al parecer se da cuenta quién era, y se sonroja y baja la mirada. Entonces él le dice: ¿usted se sonroja? ¿Por qué se sonroja? Porque me ha reconocido. Y la señorita no sabe qué decirle, y él le pregunta: ¿qué es lo que vio en la ventana? ¿Le agradó? ¿La recuerda? La chica lo mira y le dice: no sé de qué me habla. En ese momento él se rompe toda su ilusión, todos esos meses, casi medio año que él estaba esperando buscarla fue en vano. Así que lo que hace es retirarse asustado, avergonzado, ¿no?, destruido por lo que había sucedido. Pero a los segundos escucha que alguien lo llama, escucha que alguien le dice: señor, señor, señor. Él voltea y era ella. En el momento que se acercan los dos, ella le dice: sí recuerdo la imagen, disculpe, la recuerdo constantemente. Y luego se pone nerviosa la chica y se va corriendo, y él se queda petrificado, porque al final el hecho de que ella piense en él y él piense en ella, y específicamente en la imagen del cuadro, era como que un sueño hecho realidad, ¿no? Reacciona y va a buscarla. Ojo, él se llamaba Juan Pablo Castel y ella se llamaba María Iribarner. No olvidemos estos nombres: Juan Pablo Castel y María Iribarner. Él de 38 años y ella de 26 aproximadamente. Él regresa a buscarla a la compañía y no la encuentra. Busca en todos los pisos, va por el ascensor, no la encuentra. Entonces lo que él dice es: voy a esperarla afuera, en algún momento va a tener que salir. Se va al frente de la compañía, se entra en un bar, pide algunas cervezas y comienza a esperarlo. Espera hasta la hora de salida de oficina, ¿no? Porque la oficina es hasta las 6 de la tarde y nunca sale. A partir de ahí él decide ir todos los días hasta encontrarla. Uno de esos días ella aparece. Él esperaba siempre en el bar, ¿no? Ve que ella está caminando por la calle, va corriendo, la toma de la mano y prácticamente la arrastra hacia una plaza. Ella le dice: ¿pero qué hace? Y le dice: tengo que hablar contigo urgentemente, no te vas a poder volver a ir. La lleva a la plaza, la sienta en una banca y comienza a hablar con ella. Y le dice que él la necesita, que no sabe por qué y para qué, pero que es la única persona que lo ha podido entender. Y ella le pregunta: ¿no? ¿Pero entenderte sobre qué o de qué? Sobre el cuadro. ¿Tú has sentido lo mismo que yo? Y ella le dice: ¿pero qué es lo que tú has sentido? Y él le responde: no sé, pero sé que tú lo sabes. Es una cuestión bastante intensa, fuerte y demás. Ella lo mira y le dice: no te recomiendo. Y esa frase es genial. No te recomiendo que te acerques a mí. Yo hago mal a todos los que se me acercan. Él se sorprende, pero ya sabemos, era una persona intrépida, arriesgada, temeraria, no tenía ni siquiera un tipo de problema con arriesgar su vida, lo que fuera. Así que él decide estar con ella y le dice: por favor, que hay que verse y demás, pero ella le dice que tiene que partir y le da su número, ¿no? Él la llama por la noche y busca la manera de quedar para encontrarse, pero se da cuenta que la persona que le contesta el teléfono era algo así como la empleada, digamos, ¿no? La chica de servicio. Y cuando él dice: se encuentra la señorita,
la empleada de servicio como que duda, ¿no? Y eso a él le genera un montón de suspicacia. Lo que pasa es que es una persona que maquinaba mucho y se ponía a pensar, pero ¿dónde vivirá? ¿Con quién vivirá? ¿Para qué vivirá ahí? ¿Con quién? ¿Por qué no puede venir ahorita? ¿Por qué no nos podemos ir? ¿Qué pasa? Él le propone encontrarse con ella le dice para hablar después. Al día siguiente, él emocionado la llama y le contestan los empleados y le dicen que ella no está, que se ha ido a la casa de campo de la familia, pero que le ha dejado una carta a él. Entonces él emocionado se cambia, pide un taxi y se va a la casa. Cuando llega a la casa, la persona que la atiende era un señor, digamos de unos 50 años, pero que era ciego, se llamaba Allende, y Allende le dice que era el esposo de María. María estaba casada. Obviamente Juan Pablo, al ver eso, quiere desfogar su ira, pero se da cuenta que era una persona ciega, era una persona invidente, y esa persona invidente tenía una carta de María, y le dice, María le ha dejado esta carta a usted, no debe ser nada importante. Él recibe la carta y se va. En la carta decía que ella pensaba en él. Eso lo motiva mucho. Llama nuevamente, pide que le den el número de la estancia del lugar donde ella vivía en el campo, así que llama y acuerdan verse en cualquier momento. Pactan y en los días logran encontrarse. Los encuentros que tuvieron fueron bastante pasionales. Los besos, las caricias, el sexo salvaje que pudieron tener entre ellos fue bastante intenso. Las conversaciones fueron lo peor. En las conversaciones él buscaba que ella le diga que lo amaba solamente a él, que no se iba a separar, que iban a estar juntos para siempre, ¿no? Pero luego él entendía de que si lo podía engañar a su esposo, también lo podía engañar a él y probablemente hayan otras personas con él. Entonces él se hacía todo un mundo en la cabeza de con quién estaba, por qué está conmigo, para qué de repente está fingiendo. Si finge con su esposo, también puede fingir conmigo, además de repente es la peor persona que puede existir. Y comenzaban a discutir y él le buscaba la sin razón y él le decía, oye, pero tranquilo, estamos acá, estamos conversando, o sea, hay que vivir el momento. Y él, no, pero tú, ¿para qué vienes acá si al final estás con otro y vas a dormir con otro y sueñas con otro? Y ella le decía, no, yo a mi esposo lo he querido mucho, pero entonces que ahora no lo quieres. No, no digo que no lo quiera, solo que lo quiero diferente. Pero ¿cómo diferente? Solamente yo soy. Y las peleas eran incansables por parte de él, hasta llegar al punto de que él le podía decir puta, por ejemplo. Y eso hacía que ella se sienta mal y quiera irse, y luego él se ponía a llorar y suplicarle que por favor la persona le disculpe. Todo ese dilema, toda esa problemática se intensificó semana tras semana. Llegó un punto que él le dijo que era la peor persona por engañar hasta un ciego, ¿no? Por su esposo. Ella no aguantó más, se fue a su casa de campo nuevamente. Él no sabía qué hacer, estuvo mal, salió, tomó un día, 2 días seguidos, se involucró con prostitutas, se peleó, terminó en la comisaría, demás. Al salir le envió cartas a ella, ¿no? Y él le respondió y le invitó a que vaya para la estancia, para la casa de campo. Juan Pablo Casal decidió ir. Llegó al lugar y se dio cuenta que en ese lugar ella estaba también con el primo de su esposo, con el primo de Allende. El primo se llamaba Hunter. Y él sabía, porque conocía pues a la clase, digamos, entre comillas, intelectual de Buenos Aires, que Hunter era pues un vicioso, un mujeriego, una persona superficial, ¿no? Entonces él dijo, no, supuestamente ella se acuesta con él y demás. Bueno, se encontró con María y María le dijo, vamos a caminar. Y se fueron a caminar en esa casa de campo, ¿no? Era un lugar cerca al mar. En el camino ella se puso bastante animosa, de buen humor, y le empezó a comentar qué fue lo que sintió realmente cuando vio la pintura. Entonces él la escuchaba, pero en su mente él estaba pensando de que le engañaba con uno, le engañaba con otro, de que él nunca iba a poder estar con ella realmente, de que nunca iban a poder estar luego juntos, y su mente, en vez de escucharla realmente a ella, estaba simplemente maquinando lo peor. Al momento de ir avanzando, los prados y demás se fueron volviendo pues un poco más cercanos a lo que puede ser la orilla del mar, ¿no? Porque estaban yendo cerca de la playa. Cuando llegan a la playa, al frente del mar, digamos, era más o menos el crepúsculo, comenzó a llover, y ella le dijo, Juan Pablo, tú me has pintado a mí. Cuando tú hiciste ese dibujo, esa pintura, donde estaba esa mujer sola en la playa, frente al mar, era yo. Y efectivamente, o sea, la imagen donde estaban ellos, una playa desierta, ella parada, la lluvia, ella contó la temática interna, el mar, era ella, ¿no? Por eso fue que ella se fijó en él, por eso fue que ella se sintió identificada, porque él, sin conocerla, la había pintado, o podríamos decir, había pintado esa sensación, esa emoción, ese sentimiento que también ella compartía. Como siempre, a Juan Pablo no le importó, y lo que hizo fue hablar mal de ella, criticarla, decirle que era lo peor, que había jugado con él y todo. Ella se puso a llorar, regresaron, ella entró a su cuarto y él se fue. No le interesó más, no le importó. Regresó a Buenos Aires, lo mismo, estuvo 3, 4, 5 días tomando, peleándose con prostitutas, no sabía qué le pasaba. Es más, llegó un momento que él se levantó, estaba medio consciente, medio lúcido, estaba con una prostituta al costado en su cuarto, y la señorita esta comenzó a ver los cuadros que tenía y los criticó, él la botó,
la sacó prácticamente a patadas y todos sus cuadros que tuvo, incluyendo el cuadro maternidad, lo destrozó con un cuchillo. A partir de ese momento, él supo lo que tenía que hacer. Abrió el cuchillo y se lo guardó en el saco. Fue a pedirle a su manager, digamos, ¿no?, que le preste su carro. Le dijo que su papá estaba enfermo. Y ojo que si no quieres saber lo que pasa después, mejor no veas más el video, por favor. Esto va a ser un spoiler. Él llegó hasta la instancia, llegó en la noche, porque él quería ver con sus propios ojos cómo ella se acostaba con el Tal Hunter, ¿no?, con el primo de Allende, con el primo de su esposo. Estaba ella, María Iribarner, estaba el primo, ¿no?, Hunter, el primo de su esposo, y que los dos se iban a dormir. Él desesperado trepó por la reja de la casa, entró al segundo piso, entró al cuarto de María y ella estaba sola. María lo vio y le dijo: Juan Pablo, ¿qué vas a hacer? Él desesperado, mojado, enrabiado, ebrio, probablemente sacó el cuchillo y se lo clavó en el pecho y la mató. Después de dejar su cuerpo ahí, se regresó a Buenos Aires en el mismo carro, manejando a más de 130 km por hora. Llegó a la casa del esposo, le dijo que ella le engañaba, pero que él ya había limpiado, o sea, él había hecho justicia. El esposo le dijo: eres un insensato. Él se fue y se entregó a la policía. Y ahí acaba la historia. Si tú lees El túnel, la primera parte comienza así: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarner. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Es decir, Sábato te cuenta el final. Si tú lees la obra, te dice: yo maté a tal persona. ¿Cuál sería entonces la idea de poder leer la forma, la manera que Sábato te cuente esa historia? Es completamente seductora, es genial, se las recomiendo de por mil, es mi obra favorita. Es una obra narrativa, ¿no?, una novela que no tiene ni 200 páginas, creo que con la justa llega a 150. El lenguaje es accesible, no tiene pierde, les puede hacer pensar, reflexionar, analizar mucho sobre la situación en la que se vive, el tema de las relaciones tóxicas, el tema de los celos, de la celotipia, los trastornos mentales, el tema del orgullo, de la humildad, ¿no?, de la infidelidad y demás. Eso sería todo de mi parte. Gracias por haber visto ese video. Saludos.